Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. La continuidad informativa en A24, gracias a la gente de Equipo de Noticias. Este es el programa de Maxi Montenegro, mi nombre es Eduardo Bataglia y te vamos a acompañar hasta las 3 de la tarde. Hay mucho por delante. Te digo, en primer lugar vamos a hablar de la macroeconomía, de por qué recibió elogios el plan económico de la Argentina, pero también de lo que sucede a diario. ¿Qué se va recogiendo? ¿Cuál es el balance de esta primera semana del mes de septiembre? En función del aumento de precios, el costo de vida empieza a desacelerarse, te lo vamos a contar, pero con los productos, con cada uno de los productos de primera necesidad, con la canasta básica de alimentos y también la canasta básica total. Vamos a hablar también de lo que sucede con el caso que se investiga. La justicia está avanzando ahora sí a un paso más rápido. Me refiero al ataque a la vicepresidenta de la Nación, el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. Hay cuestiones que tienen que ver con cómo se fue gestando ese ataque. ¿Hubo otros intentos para asesinar a Cristina Fernández? Te lo vamos a contar también aquí en A24. Y las fotos que se sacaron, tanto el imputado principal que llegó hasta la posición de Cristina Fernández con un arma, como su novia. ¿Qué hicieron los días previos? Y esas fotos que publicaban, hablan de un perfil ¿de qué tipo? También lo vamos a analizar en el transcurso de estas 2 horas. Pero quiero ir avanzando con algunos de los temas que tenemos para hoy. El previaje tiene fechas a las que les tenés que prestar atención. ¿Por qué? Porque ya arrancó la inscripción. Está Flor con nosotros. Flor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Edu? Sí, arrancó ayer y vamos a contar en un rato qué tenés que hacer si querés participar de este Previaje 3, que es más chiquito, pero que va a durar hasta fin de año y tiene algunas particularidades. No es exactamente igual a los anteriores, así que en un rato contamos los detalles. Claudio Slondi con nosotros. Claudio, un gusto tenerte nuevamente. ¿Cómo va? Bien, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar del precio de los materiales para la construcción. ¿Qué está pasando? Y la pregunta, ¿conviene ahora hacer la refacción de la casa o habrá que esperar por la cotización del dólar blue y tratar de cambiarlo más adelante, esos dólares, para poder en ese momento sí invertir en la construcción? Muy bien. También tendrás en el programa de hoy a Clara Salguero, porque tiene información, bueno, de estas últimas horas que se fue también planificando en cuanto al anuncio y que ya fue ratificada. El refuerzo para aquellos integrantes de la AUH, la Asignación Universal por Hijo. Un refuerzo, bono extraordinario, como quieras llamarle, te vamos a contar todos los detalles de cómo se va a aplicar y cómo va a llegar a tu cuenta, a tu bolsillo. Empezamos a analizar, si te parece, cuáles son los pasos que está dando el ministro de Economía, Sergio Massa, en su gira por Estados Unidos, con, digamos, una primera buena nota que tuvo que ver con lo que el BID se ha comprometido. ¿Un desembolso de cuánto? Claudio, contanos. Y en total, mirá, el BID tenía trabados, todavía no había dicho cuándo los iba a mandar, unos 800 millones de dólares. Bueno, el viaje de Massa lo que trae como primera información respecto del BID es que efectivamente habrá 1.200 millones de dólares que se enviarán en el próximo año exclusivamente para, de acá a fin de año, ¿no?, para reforzar las reservas. Vos sabemos que hoy la Argentina tiene un grave problema con las reservas del Banco Central, reservas que no logran crecer, y bueno, el BID, que hasta hace un mes venía justamente condicionando y trabando esos créditos, finalmente ahora accedió a enviar 1.200 millones de dólares solamente para reforzar las reservas. Pero no es lo único. Ajá, además, pero para ir por parte, ¿estos 1.200 millones de dólares llegan inmediatamente, de aquí a fin de año? De aquí a fin de año no está pautado todavía en qué fechas, pero digo, la expectativa de que las reservas se van a fortalecer con 1.200 millones de dólares en un momento donde vienen justamente cayendo prácticamente día tras día, bueno, es una novedad importante porque quita del medio la expectativa de una devaluación en el corto plazo. ¿Fue comprador el Banco Central ayer? Sí. Sí, ayer compró 140 millones de dólares, digamos, fue la mayor compra de los últimos meses porque, digamos, a raíz de este acuerdo que se firmó con el sector agroexportador, que no venía justamente liquidando divisas, llegaron al acuerdo por el dólar soja, 200 pesos, bueno, eso hizo que ayer liquidaran 350 millones de dólares, de los cuales 140 el Banco Central logró atesorar en las reservas, el resto obviamente los vendió, por ejemplo, a los importadores. Bien.
¿Qué más? A ver. Bueno, además de estos 1.200 millones que van a venir del BID para fortalecer las reservas, van a venir 1.900 millones adicionales, pero para invertir en distintas áreas económicas. Sabemos que el BID lo que hace es financiar, por ejemplo, desde red viales a la salud, a la construcción, a la seguridad, a la energía, bueno, distintos proyectos económicos a los cuales el BID va a invertir. También son, es un crédito que vendrá de acá a fin de año. Por eso te digo, es importante esto, porque no es, también se firmaron compromisos para los años 2023 y 2024, que en general el BID lo que hace es financiar créditos de obras de largo plazo. Sí. Bueno, por eso lo relevante es que no es común ver que un organismo del tamaño del BID y de la especialidad del BID se comprometa para urgencias del corto plazo de una economía. Bueno, acá sí lo hizo. Entonces, Bien. por eso es importante, porque Massa fue a buscar dólares y bueno, de parte del BID por lo menos los está consiguiendo. Bien, lo quiero sumar a Ricardo Delgado, está con nosotros y como economista nos va a contar bien de qué se trata, ¿no? Haber obtenido estos dos desembolsos por parte del Banco Interamericano de Desarrollo. Ricardo, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Por favor, Como ¿cómo siempre. estás, Eduardo? A ver, ¿qué significa? ¿Vas a buscar inversiones? ¿Vas a buscar acuerdos con el BID? ¿Vas a buscar también un respaldo del Fondo Monetario Internacional? ¿Es una primera buena nota estas primeras horas en Estados Unidos? Sí, me parece que es importante marcar que, digamos, en este primer mes largo de gestión de Sergio Massa como ministro de Economía, lo primero que trató de hacer fue ordenar algo el mercado de pesos, darle certidumbre a los inversores en pesos de que la deuda se iba a pagar, cosa que logró y de alguna manera eso permitió calmar las expectativas en los dólares financieros en particular y en el dólar blue. Y ahora, digamos, fue por una batalla muy compleja, que es la batalla de tratar de lograr más dólares en las reservas del Banco Central, en la caja en dólares, que es absolutamente necesaria para lo que decía muy claramente Claudio antes, bajar las expectativas de devaluación. Ajá. Ahora, vos tenés más reservas en el Banco Central, recibís, no sé si es un elogio, un gesto, ¿cuánto vale que digan que el plan económico de la Argentina, digamos en este tramo de la gestión de Alberto Fernández, ya tiene otro color? Digo, ¿cuánto vale eso, Bueno, más allá de tener que cumplir, ¿no? Bueno, justamente, yo creo que el punto central es que Massa, lo primero que dijo, recordemos a todos, es que iba a cumplir con el acuerdo con el fondo. Y el acuerdo con el fondo incluye una meta de acumulación de reservas, digamos, que es muy importante para este año, exige 5.800 millones de dólares más de reservas de las que teníamos en diciembre. Y esto, digamos, obviamente es una meta todavía muy difícil de cumplir. Lejana. Todavía lejana, aún con estos 5.000 millones adicionales que van a ingresar por la soja y estos 1.200 que, como decía Claudio antes, van a ingresar por el BID. O sea, hoy la economía no está mejor que hace un mes. No, la economía está en una suerte de esperar y ver. Me parece que, digamos, todos los que toman decisiones todos los días en la economía, los inversores, las empresas, los comercios, Sí, hasta los ciudadanos. nosotros como consumidores estamos cautos. Ya no estamos corriendo en manada para lanzarnos con los pesos que sobran a los dólares financieros o al blue, por ejemplo, pero sí me parece importante el hecho de que tengamos en claro que este es un camino que recién empieza y es un camino complejo y difícil de O cumplir. sea, necesita señales y como bien hablabas de expectativas, uno se rige por esas expectativas. Definitivamente, ¿no? Es absolutamente cierto, la confianza es un activo central de cualquier política económica, reconstruirla va a llevar tiempo. Ricardo, y digamos, esto que estamos conversando de los dólares que van a venir del BID, también del Fondo Monetario, seguramente si se aprueban las metas del segundo trimestre van a venir más de 3.600 millones de dólares. ¿Te parece que ya quitan del medio la posibilidad, por lo menos en el corto plazo, de una devaluación en el oficial, una devaluación abrupta, digamos, de 20, 30% o no? A ver, los primeros indicios dan cuenta de que para cumplir con la meta de acumulación de reservas que te pide el fondo, insisto, Massa diciendo que va a cumplir con el acuerdo con el fondo, tiene tres metas, vos sabés, Claudio, la fiscal, la monetaria y la de reservas. Para cumplir con esa meta, todavía hace falta reducir el volumen de importaciones mensuales de acá a fin de año. ¿Eso qué implica? Menos actividad económica. Claro. La pregunta es, ¿el gobierno va a ir por el camino de un mayor enfriamiento de la economía o va a hacer que las importaciones caigan por una devaluación? Esto sí, solo sí, quiere cumplir con el acuerdo con el fondo. ¿Enfriamiento no es necesariamente una recesión, que puede ser más o menos prolongada?
Bueno, Quizás digamos, es muy fino, ¿no? es un eufemismo, digamos, es una desaceleración marcada de la actividad, de los niveles de actividad que teníamos por lo menos hasta junio. Ya en julio la actividad económica, y a partir en agosto todavía más, empieza a sentir, sobre todo a nivel de consumo, algunos impactos más o menos importantes. O sea, vos tenés consumos, pero también ese consumo te va dando señales, ¿no? Hacia dónde Claro, va tenés direccionado. tenés indicadores que te van dando la pista de por dónde está viniendo el pulso económico de la actividad. Y esto, digamos, a partir de julio, y recordemos, junio y julio fueron meses muy complejos en materia económica, la gente empezó a tomar ciertas precauciones y la actividad económica se paró. O sea, uno se transforma en más moderado, ¿no? Claramente. Pensás dos veces las cosas o más. Y ese es el mejor escenario, te diría, porque una devaluación, claramente, con estos niveles de inflación, le agregaría todavía más nafta al incendio. Ahora, Ricardo, ¿cómo haces para que los números te den? No decíamos, ¿no? En un mes no pueden cambiar las cosas, las expectativas quizá mejoran y demás. Cuando tenés muchas urgencias. Digo, las urgencias están marcadas por lo que vemos en la calle todos los días, las demandas, se entrega un refuerzo para el potencial trabajo, se entrega un refuerzo para las jubilaciones, se otorga también una ayuda extraordinaria para las AUH. Digo, ese dinero sale de algún lado. Sí, claramente. Bueno, justamente, digamos, un ajuste, como es en el que estamos inmersos, Sí. con casi 100% de inflación, 40% de pobres, es un ajuste muy complejo de poder desarrollar e implementar sin costos importantes. Esto es así. Por eso me parece que también es muy clave la capacidad de negociación que tenga Massa con los diferentes sectores y actores que van a estar afectados por este proceso. Esto me parece que es crítico. Acá también se va a ver el rol de Massa como articulador y negociador político que, digamos, muchos le han puesto el sello, digamos. Bueno, veremos si efectivamente en este contexto en donde el ajuste es importante, lo va a poder hacer. Decís veremos, o sea, hay que ser... Yo creo que hay que ser cauto, creo Muy que estamos cauto. mejor que hace 2 meses atrás, sin duda, en términos de expectativas, pero todavía el camino es largo. Bien. Hablamos de inflación porque Hablamos. es lo que definitivamente nos preocupa a todos, ¿no? Así es. Vas a averiguar, hoy vamos a hablar del tema construcción, porque vas a un corralón y te dicen, mira, la verdad que toda la semana yo recibo una corrección en los precios de todos los productos, ¿sí? Y si no es esta semana, es la que viene. Sí. Si hablamos de los productos de primera necesidad, yo no sé cuáles son las expectativas o qué va pasando en esta primera semana de los alimentos. ¿Tenés algún registro de lo que hayan subido los alimentos en estos últimos días, en la primera semana de septiembre? Se calmó algo, todavía no es definitivo, pero digamos, lo que se nota es una leve desaceleración. Nosotros en la consultora tenemos Sí. una estimación del 6% de inflación en septiembre, sigue siendo una inflación elevada, un 1,5 puntos menos que el pico de julio y algo menos que el dato de agosto. Bien, contanos, Claudio, cuáles son los números hasta ahora, porque la próxima semana ya tenemos la inflación del INDEC, ¿no? Claro, la semana que viene se va a conocer la inflación de agosto, que acá contamos que habría rondado alrededor del 7%. Es el dato que tienen, por ejemplo, en el Banco Central, que anduvo por ahí seguramente. Pero, a ver, ¿qué ocurrió en la primera semana de septiembre? Mira, distintas consultoras que monitorean la evolución de los precios de los alimentos prácticamente en el día a día marcaron que en la primera semana, por ejemplo, el Cogou, 1% le da a esta consultora en una semana, y el dato es que fue la inflación semanal más baja de las últimas 8 semanas. Veníamos de inflación que estaban cerca del 2%. Bueno, la primera semana de septiembre dio el 1%. ¿Sabes que yo hablé con distintos autoservicios, cadenas de supermercados, fabricantes de alimentos, y lo que están marcando, atención, pues esto es importante, es que Sí. hubo aumentos en la primera semana en distintos productos y anuncios para las semanas que viene. Ahí estamos viendo, por ejemplo, en lo que son los huevos, lo que más aumentó, el 10%. Pero me parece que el dato relevante es que, digamos, por ejemplo, cuando uno habla de fideos, de harina, de arroz, de aceites, hay incrementos de entre 5 a 7%. Y la estimación es que será el único aumento del mes. Ese es el cambio. Porque hasta ahora lo que veíamos era que las fábricas a partir de junio, julio, agosto tuvieron aumentos, 2 listas, por ejemplo, a lo largo del mes. Sí. Hubo casos excepcionales como el caso del azúcar o de los aceites, donde hubo 3 listas en un mes. Bueno, ahora la expectativa, recién como decía Ricardo, es que la inflación aminore algo, sigan niveles altos. Fíjate los aumentos, pescado, en los frescos sobre todo, pescado 5%, en el pollo 2,7% en una sola semana, los fiambres, las galletitas, pero en el resto de la canasta básica, repito,
harina, fideos, aceites, arroz. Bueno, ahí la expectativa es aumentos importantes, porque estamos hablando de entre 5 a 7%, pero por única vez en el mes. Esa es la expectativa parados hoy que hay en las principales fábricas de alimentos. Bien, quizás puede ser una primera semana de mes diferente a los últimos meses, pero lo más importante es que la perspectiva es que no siga aumentando al mismo ritmo, ¿no, Ricardo? Sí, sin duda. Hay un dato que me parece que vale la pena también marcar. Sí. La política cambiaria se está acelerando, se está haciendo más rápida la devaluación diaria del dólar oficial. Los alimentos siguen básicamente la evolución del dólar oficial, con lo cual le pone un piso a esa baja, que bienvenida sea, pero que en términos de tener que recomponer reservas, tenés que devaluar más rápido, eso puede ser como un contrapeso que impida que los precios de los alimentos caigan Vamos a ir a un autoservicio, si te parece, y si les parece a todos, para meternos en la entraña de lo que es la lista que reciben o a cuánto compra un almacenero, por ejemplo, los productos en el mayorista y a cuánto los puede vender al público. Gabriel Prosperi, ¿dónde estás? Buenas tardes. Hola Edu, buenas tardes. Estamos en Morón, en el almacén, supermercado de Fernando Sabore, nos recibe siempre tan cordialmente. Pero bueno, uno llega a un supermercado, cualquiera sea, y viene a las góndolas y tiembla. Temblamos nosotros, tiembla el bolsillo. ¿Hasta cuándo va a temblar? ¿Hasta dónde van a escalar los precios? ¿Y quién le pone el cascabel al gato? Porque aquí el tema es dónde están los formadores de precios. ¿Es aquí en los supermercados? ¿Es en la góndola? ¿Es en los mayoristas? ¿Es en los productores? ¿Es en la logística? ¿Dónde está el cascabel del gato, Fernando? En principio decirles que nosotros, el 80% de la mercadería que usted vende dentro de mi comercio, como el de cualquiera de mis colegas, el 80% lo compramos en los mayoristas, exceptuando las 2 empresas lácteas, las 2 empresas de gaseosa y las 2 empresas de cervezas más importantes. Todo lo demás es a través de un mayorista, un distribuidor, y el único formato de trabajo y de compra que tenemos nosotros es ir, llevar la plata y pagar de contado. Y la prueba de que permanentemente están aumentando, por lo menos en los últimos tiempos, los productos, las tenemos aquí. Fernando nos ha preparado, Edu, una serie de productos básicos que han aumentado en cuánto aproximadamente, por ejemplo, la yerba en las últimas semanas. No, en las últimas semanas la yerba tuvo un incremento de un 7%. Yo lo que armé son valores, pero la realidad es que no, como son tantos los aumentos, yo lo pensé más o menos de 40 días al día de la fecha. Por ejemplo, acá tenés 270 a 380. A 380. El tema del aceite, el aceite aumentó en el día de ayer y el día de antes de ayer un 40%. No, espera, Fernando. Es muy valioso ver, cuando salís de compras, ver la verdad, ¿no? Después puede haber cualquier relevamiento que te indique hacia dónde van los precios. Detenete en la botella de aceite. ¿De cuánto? ¿De 900 centímetros cúbicos? Sí, esta. Sí. O sea, igual ¿Cuál era el precio? Todas aumentaron, no se Está salvó bien, ninguno. pero digo, para ir despacio, ¿cuál era el precio hace una semana o a principios de septiembre o a fines de agosto? Digamos que una botella de aceite de 900 centímetros cúbicos la estábamos vendiendo en 260 pesos. Sí. ¿A cuánto está hoy? Hoy la tenemos que vender en 350 pesos. Ahora, voy tocando con Claudio y con Ricardo. Permíteme. Ricardo, ¿y a qué se debe un aumento desproporcionado de ese tipo? No es el aceite de soja, supongo yo, será el aceite Parece de un girasol, ¿no? Un girasol, un mezcla, o maíz, ¿no? Girasol, claro. Girasol. No, girasol. Claro. Permítame una aclaración. Sí. El tema del aceite de girasol, no solo estamos complicados con el precio, sino que estamos complicados con la compra. No conseguimos aceite de girasol. Aún más, uno va al mayorista y tal vez el mayorista te venda 2 cajas. Y aún algunos mayoristas pícaros te dicen que para que compres una caja de aceite, le tenés que comprar una caja de galletitas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ensunchar el paquete de galletitas con el aceite y decirle a la clienta, no, si me compras el aceite me tenés que comprar la galletita. Es casi una extorsión, ¿no? Cosas que son una locura. No puedes hacer una compra libre. Exactamente. No, nosotros no lo vamos a hacer, pero evidentemente nosotros tenemos que hacerlo. Si no le compramos la galletita, no nos venden el aceite.
Bien, bien, está bueno que lo digas. Vamos a otros productos, a ver qué tenés ahí. Me interesa básicamente la evolución de los precios en la primera semana de septiembre. Contame. El tema del azúcar. Sí. El azúcar que nosotros pagábamos 107 pesos de costo, Sí. 107 pesos de costo, Sí. 107, 110, la vendíamos en 145. El azúcar ahora la pagamos 205 pesos de costo. ¿Pero en cuánto eso? ¿En cuánto 205 tiempo? El azúcar hace 45 días atrás, Eduardo, la pagábamos 207 pesos y ahora la pagamos 205 pesos. Estoy hablando de costo contra costo, Eduardo. Estamos hablando de casi el doble. Acá nosotros hablamos con uno de los referentes de la Cámara del Azúcar y lo que explicaba era, bueno, como el azúcar no había aumentado por debajo de la inflación en el último año, ahora tuvimos una recomposición de márgenes de ganancia, digamos. Esa había sido la explicación porque efectivamente el azúcar es de los productos que, como dice Sabore, se duplicó en poco tiempo. Bueno, la explicación de los azucareros, por lo menos de acá del referente de la Cámara, fue que estaban recomponiendo márgenes de ganancia porque habían tenido aumentos por debajo de la inflación. Y aún darle una salvedad, Eduardo, porque cuando vamos al mayorista no nos venden lo que nosotros queremos comprar de azúcar, ¿eh? Nos limitan a comprar 2 o 3 bolsones, que cada bolsón trae 10 kilos. ¿Eso qué significa? Que va a seguir aumentando. Lo mismo que el aceite. Si quieren pasar al pan lactal, Vamos, dale. el pan lactal de la marca más conocida, Sí. en esta semana aumentó un 10%. Pero digamos que hace 20 días atrás había aumentado un 10% y hace 30 días atrás había aumentado otro 10%. Entonces llegamos a esto, a que este pan lactal que viene troquelado de fábrica lo tenemos que vender en 540 pesos. Mientras tenemos pan de empresas pymes que lo podemos vender en 280. Fíjese cuál es la diferencia. A ver, entonces, están los precios allí a la vista. ¿Y cómo se comporta la gente? Están ¿Qué acá. pasa con la gente cuando va a comprar? Decime si varían la compra, si van de una marca a la otra, si siguen siendo fieles a una marca y dicen, bueno, pago un poco más. No. La conducta del cliente cambia. Y cambia, la conducta del cliente del 1 al 15 es la forma de poder comprar lo que tienen ganas de comer, ¿cierto? O darse el gusto de una rica galletita, o darse el gusto de un vino o de un fiambre. Sí. Pero el 15, Eduardo, el 15 es fin de mes. El 15 se terminó la plata en la familia y esas familias que yo las veo pasar a la mañana temprano que se van a trabajar, se terminó la plata. Entonces empiezan a buscar empresas pymes que son de calidad. Yo les digo, mientras este pan estoy vendiendo aproximadamente 20, 25 unidades por semana, Sí. de estoy vendiendo 150, Eduardo. Ajá. Y esto significa de que no solamente es barato, sino que también es rico. Perdona, que a la gente le agrada, porque Fernando, ¿y a quién se lo compras ese pan de una pyme, digamos, que presenta el producto, que trata de imponerlo, de instalarlo en el mercado y demás? Bueno, viene un repartidor de la empresa. Ah. La empresa tiene repartidores y vienen, obviamente, las empresas lo que necesitan, más que nada las pymes, es vender de contado, ¿cierto, Eduardo? Sí. Entonces, este es nuestro formato de trabajo. Nosotros todo lo que tenemos lo tenemos que pagar de contado. Entonces, evidentemente, viene la pyme, baja la mercadería, uno trata de ponerle un precio accesible y como el producto es de buena calidad, evidentemente se vende. Claro. Y digamos que lo que pasa es que hay muchos productos, ejemplo de esto, que ya pasan a ser productos premium. Ya no es para cualquier bolsillo, ¿cierto? Fíjese que hay una yerba que viene en cajita de medio kilo. Esa yerba que tal vez, primero que es práctica para servir, segundo porque es de buena calidad Sí. y la gente la había adoptado. Pero esa yerba hoy la tenemos que vender en 600 pesos el medio ¿Y kilo. cuánto Por lo aumentó? tanto, ¿Cuánto pasó a ser un aumentó esa producto yerba, premium. no sé, en la última semana o en el último mes? En el último mes aumentó un 10% la yerba. Ajá. Ahora, perdona, generalizado Fernando, Ricardo, como economista, digo, son transformaciones que se producen Sí. en todos los países, digo, son temporarias por la crisis. Digamos, por desgracia los argentinos somos especialistas en inflación, no hay muchas experiencias a nivel global de inflaciones tan altas y persistentes a lo largo del tiempo, pero evidentemente los consumidores tratan de proteger, sobre todo en un proceso inflacionario que se acerca ya al 100% en el año,
y en donde los salarios, como decía recién digamos, Eduardo, no llegan a cubrir. Me parece que este es el punto central. Entonces, evidentemente, pasar de primeras a segundas, terceras marcas o dejar de consumir son las opciones que más a mano tenemos todos como consumidores. Ahora, es importante también marcar por qué es central tener más dólares en el Banco Central. Ajá. Justamente, O sea, tiene que ver con esto. por supuesto. No, ni hablar. Si digamos, las medidas que está tomando Sergio Massa no resuelven el problema de las reservas, vamos a tener más inflación, vamos a tener más de estos fenómenos que bien marcaba recién Eduardo. Bien. Fernando, ¿otros productos tenés por ahí? Sí, cómo no. A ver. El tema de lo que es lácteos, el lácteo el mes pasado aumentó un 9% y tenemos un aumento ahora de un 4% más. Tema de los huevos, como usted dijo, está más o menos entre un 10 y un 12%. Lo que es harina cambió mucho el precio, digamos, en los últimos 30 días, ¿no es cierto? Un paquete de harina de 4,0 que lo podíamos vender en 120 pesos, hoy lo tenemos que vender en 180. Un kilo de arroz que lo vendíamos en 140 pesos, hoy lo tenemos que vender en 190 pesos. A ver, y un arroz de primera marca, ¿a cuánto está? 400 pesos el kilo. 400 al público. Un arroz de primera marca que viene en cajita, Sí. que tiene un pajarito ahí, Sí. ese vale 400 pesos, que es el doble Carolina. Ajá. Obviamente es un arroz que se vende muy poco. Tal vez tenga alguna familia española que, bueno, se da el gusto de hacer una paella y lo lleva, pero no es el arroz que antiguamente lo llevaban todos, hoy ya no lo pueden comprar. Claro. Hoy buscan este tipo de arroz. Sabores, así como recién comentaba el tema del pan lacteado, que aparecía una pyme ofreciendo precios un poco más bajos, una alternativa. En el resto de los productos, recién comentabas el tema del arroz con distintas marcas, pero no es un fenómeno nuevo ese. ¿Hay pymes o empresas alternativas que se largan al mercado con productos un poco más baratos? Así como comentaba el caso del pan lacteado, ¿hay otros rubros o productos donde se vea el mismo fenómeno? Hoy con el tema de, por ejemplo, el rubro galletitas, de las galletitas clásicas, ¿no? De las que conocemos todos, esa galletita que hoy la tenemos que vender en 270 pesos, que redujeron el tamaño, porque el paquete venía de medio kilo, después pasaron a 400, hoy a 350 gramos. Hay un montón de empresas pymes que están produciendo galletitas que tal vez usted cuando pasa por el kiosco y compra esas galletitas que no son conocidas, se da cuenta que la calidad es excelente. Lo mismo pasa con los fideos. Un fideo de primera marca, ese señor que viene con un bigotito, que es de Mar del Plata, lo tenemos que vender en 300 pesos el medio kilo. Mientras tenemos fideos que le puedo asegurar que son de excelente, pero de excelente calidad, y que lo podemos vender en 80, 90 pesos. ¿Y ese te lo el entrega medio directamente kilo. el Claro que hay un proveedor, montón de el que lo fabrica? Me vienen directamente, lo mismo que el pan lactal, viene un vendedor de la empresa o de la pequeña pyme. El tema es que las pymes hoy pueden abastecer localmente, Claro. no pueden abastecer a toda la provincia de Buenos Aires. Por eso es lo que nosotros planteamos, que se podrían armar galpones, puertos secos en cada ciudad con un sistema de app como para que esa pyme pueda proveer a todo lo que es provincia de Buenos Aires en principio. Y yo le puedo asegurar que esa pyme que cobra de contado, que nosotros le pagamos de contado, y si estuviera en la otra punta de Buenos Aires, le pagaríamos igual con un CBU. Yo le puedo asegurar que duplica y triplica el trabajo, y eso que es fuente de trabajo. Nos das pie, producción. Fernando, para algo que me parece que también hay que instalar como tema, ¿no? Una pyme como la que produce esos fideos que dice Fernando, ¿está en condiciones hoy de tomar gente, Ricardo? Digo, toma gente por las expectativas, por los temores. Hacemos un combo de todos los temores que puede tener un pyme. Y un pyme es una multiplicidad de situaciones y de problemas. Lo que claramente esta es una economía que no cuida a sus pequeñas y medianas empresas. Históricamente ha sido así, justamente la inflación castiga al que menos capacidad financiera, menos espalda, menos capacidad de poder financiarse en los bancos y demás tiene, y que son la enorme mayoría de las empresas. Pero por otro lado, el tema de las expectativas. Si las expectativas hacia adelante están complicadas, si uno ve neblina en el camino, y evidentemente la posibilidad de tomar empleo, la posibilidad de mejorar sus procesos,
como decía Fernando antes, tratar de ampliar su distribución, se va a dificultar, evidentemente. O sea, hoy no te agrandás. Hoy no te agrandás, hoy tratás de sobrevivir, hoy tratás de sostener el empleo que tenés. Es cierto que el empleo ha crecido, esto es un dato que vale la ¿Qué pena números decirlo. tenés? No, el empleo creció, hoy está el desempleo está en niveles, por supuesto, dentro de allí están los planes sociales, pero digamos, sacando ese factor, el empleo ha crecido. Pero ha crecido el empleo de baja calidad, de baja calificación, el empleo que digamos, tiene que ser mejorado para justamente mejorar el ingreso y la calidad de vida. Bien. A ver, Fernando, todavía no dijiste de cuánto es la compra promedio. Digo, una persona que va y compra, va para comprar para el día, vuelve a los 2 o 3 días. ¿Cuánto gasta hoy en promedio? Hoy, primero decirle solamente algo que estaba escuchando el economista. Denle la chance a las pymes, denle la chance a las pymes. Vamos a ver si las pymes tienen miedo de empezar a producir el doble o el triple. Yo le puedo asegurar que hay muchas pymes que están dispuestas a trabajar y producir. Pero bueno, es mi forma de pensar porque yo hablo con muchos empresarios pymes. Ahora, con respecto al tema de lo que es la compra, hoy la gente se maneja mucho, Eduardo, con la compra diaria. O sea, la gente puede programar el día, no puede programar ni la semana ni el mes. Obviamente nuestros comercios han recuperado, muchos vecinos que tal vez iban al hipermercado a hacer la compra quincenal o mensual, que sabemos que llenar un changuito son 25.000 o 30.000 pesos, ¿cierto? Entonces la gente se maneja más con el día a día. Y hoy la compra promedio, entiendan de que hoy 4 productos, y ni hablar de café ni cosas caras, son 1.000 pesos, Eduardo. Entonces, tal vez comprar algo liviano como para un desayuno y el almuerzo, estamos hablando de 2.000, 2.500 pesos como mínimo. Ahora recuerdo que cuando vino acá hace un mes y medio, usted había advertido que lo que se venía en ese momento, y después efectivamente pasó, una suba importante en todo lo que es el rubro papel, los rollos de cocina, papel higiénico. En ese nicho, ¿se calmó el tema inflación, abastecimiento o siguen los problemas? Yo entiendo que ese día 4 de julio se había creado un tanto un fantasma, ¿no? Porque se hablaba de que no iba a haber celulosa, por lo tanto no iba a haber ni papel higiénico ni rollo de cocina, y a los 3 o 4 días apareció, pero apareció con un 35% más, y desde julio al día de hoy hay que sumarle todavía un 5% que cambió de nuevamente. O sea que digamos que desde los primeros días de julio al día de hoy, el papel higiénico aumentó un 40% igual que el rollo de cocina. Fernando, muchísimas gracias por abrirnos las puertas del autoservicio y por contarnos este detalle, ¿no? De varios productos. La verdad que interesante, ¿no? Porque uno ve que algunos productos saltan una enormidad, otros parecen moderarse, pero bueno, acá tenemos la verdad de la compra diaria. Gracias, Fernando. Gracias, Gabriel. Hasta luego, gracias, Eduardo. Bueno, mencionábamos el tema de la construcción. Y la construcción, todos lo sabemos, es una de esas actividades, uno de los rubros más dinamizadores de la economía. Pero ¿qué sucede con los precios? ¿Y cómo puede, formar un poco de planificación o hacer proyectos el rubro de la construcción a partir de ahora? Ayer el presidente Alberto Fernández estuvo en la convención de la Cámara Argentina de la Construcción. Y está el presidente de esta Cámara, Gustavo Weiss. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo va? Buenas tardes, Eduardo Bataglia. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, muy bien. Bueno, ¿qué dijo el presidente? Digo, más allá de referirse a otras cuestiones, de los discursos del odio y demás. ¿Qué dijo para la construcción? Digo, ¿cómo lo vio el presidente? ¿Hubo alguna promesa? Sí, en realidad no tanto del presidente, sino de los ministros que expusieron durante el día, especialmente el ministro de Obras Públicas, Catopodis, diciendo que pensaban sostener la inversión en obra pública, que hay que decir que es una inversión importante en este momento. Pensaban no solamente mantener, sino incluso incrementar durante el presupuesto del 2023. Esto por un lado. Y por otro lado, respecto a la obra privada, se habló bastante de la ley que salió de incentivos para el sector, vinculado, mal llamada ley del blanqueo, sí, que creo que da la posibilidad de que muchos inversores entren en edificios de propiedad horizontal en un sector que hoy está, digamos, bastante tranquilo
o como se refleja en el mercado inmobiliario. Ujú. A ver, es una continuidad de lo hecho hasta ahora, digo, en materia de obra pública. ¿Y qué se perfila, digo, de aquí en adelante en los privados, los emprendimientos privados? Digo, ¿qué le hace pensar que puede mejorar la perspectiva para quien tiene intención de construir hoy? A ver, respecto a los emprendimientos privados hay que señalar dos sectores claramente diferenciados. Construcción y refacción de viviendas unifamiliares es un sector muy, muy demandado. Hoy está traccionando fuertemente la actividad de las personas que se construyen una vivienda a las personas que la refaccionan de alguna forma, la pintan o cambian la cocina, el baño, etc. El sector está muy demandado. Si usted tiene la suerte de tener dólares, la brecha lo ayuda con respecto al costo de la construcción, pero también hay muchos emprendimientos que generan pesos y bueno, es una forma de volcar los pesos a ladrillo que, como todos sabemos, de alguna forma es un dólar, son dólares. Esto por un lado. Por el lado de los emprendimientos ya más grandes, edificios concretamente, de departamentos o de oficinas, ahí pensamos que el blanqueo puede ayudar porque es un blanqueo muy atractivo de un costo muy, muy bajo, sobre todo los primeros 90 días, y pensamos que puede haber bastante gente blanqueando dinero y dinamizar de alguna forma el sector de edificios, digamos, finalmente producto terminado, sector inmobiliario, que está hoy muy tranquilo, ¿no? Me permite, Gustavo, porque Claudio preparó unos números que van un poco al fondo, ¿no?, de cómo está el sector de la construcción. A ver, Claudio. Claro, que tiene que ver con los aumentos que hubo en los materiales para la construcción, porque mucha gente adoptó a este nicho, a este rubro, a este sector, como una cobertura frente a la incertidumbre, a la suba del dólar paralelo, a ver qué pasaba hacia adelante. Y fíjate, estos son datos oficiales del INDEC. En julio los materiales para la construcción aumentaron 12,3%, o sea, realmente se vio una disparada en los últimos meses, no así cuando uno contempla los últimos 12 meses, el aumento fue prácticamente en línea con el resto de la inflación, 67,7%, pero en julio hubo un aumento del 12,3%, muy por encima del resto, con el agravante de que hubo justamente desabastecimientos, faltantes en algunos productos vinculados a los mercados internacionales, al dólar. Fíjate la próxima placa, de hecho, los principales aumentos tienen que ver con insumos vinculados a las materias primas, al dólar. Los cables un 26,8%, las griferías el 20%, los productos metálicos el 19,3%, en un solo mes, te estoy hablando. Los vidrios el 16,7%, los artefactos a gas el 16,3%, con lo cual lo que se nota es, por un lado, frente a la incertidumbre de lo que pueda pasar con el dólar, una verdadera disparada de precios. Estos son datos de julio. La pregunta a Waze es, ¿qué ocurrió en agosto y qué pasó o qué está pasando en este inicio de septiembre? A ver, no tengo los datos de agosto, pero claramente la incertidumbre ha seguido. Desde la renuncia de Guzmán hay, como todos sabemos, un tembladeral en el mercado financiero vinculado básicamente al tema dólar, que ha hecho que todo aquello que dependa de productos importados esté muy, muy tensionado. De hecho, lo que nos sigue pasando hoy con proveedores que están directamente vinculados a insumos importados, o no cotizan, o no tienen precio, o si pasan un precio, el precio es un precio con un aumento muy importante de cobertura ante una eventual devaluación. Esto es lo que está pasando en el mercado vinculado a los precios que usted mencionaba claramente, y en agosto esa tendencia se ha seguido manteniendo, si bien no tenemos números todavía. Y entonces, y en este contexto, ¿qué está pasando con la actividad y el empleo? Porque si los precios están disparados, evidentemente, digamos, aquel que guardó dólares para volcarlos a la construcción le rinden menos, porque el dólar, en las últimas semanas por lo menos se mantuvo ahí constante, y al que no tenía dólares, bueno, con su bolsillo tampoco llega. ¿Qué está pasando con la actividad y el empleo en el sector? La actividad está muy, muy demandada, sigue estando demandada, seguimos incorporando gente, todos los meses incorporamos empleo en blanco.
En junio y julio se batieron récords históricos de consumo de cemento, así que hasta hoy la actividad sigue estando muy demandada. Puede ser, y esto no lo descarto, que si sigue habiendo aumentos muy importantes de todos los insumos y sobre todo los vinculados al dólar y desabastecimiento, empiece a haber algunos problemas en la actividad. Pero hoy, más allá de que todo esto que estamos comentando está ocurriendo, no se notan los niveles de ejecución, ni de empleo, ni de insumos. Bien. Weiss, gracias, muy interesante. Un placer, hasta luego. Buenas Hasta tardes. luego. Ricardo, hay un antes y después de Guzmán. Terrible, ¿que hizo todo mal Guzmán? Bueno, a ver, me parece que Guzmán no tuvo la capacidad política de digamos, implementar un programa dentro de una coalición de gobierno muy disfuncional. Me parece que digamos, la diferencia entre Guzmán y Massa es justamente lo que decíamos antes. Sí. La capacidad, digamos, primero la percepción del gobierno de que se aproximó tanto al abismo que si no tomaba medidas de fondo, que eran básicamente las que veníamos comentando antes. Chocábamos. Sí, chocábamos o nos desbarrancábamos o era inexorable el colapso. Claramente con Guzmán esa visión todavía no estaba y creo que fue parte de los errores de gobierno y de parte de los aumentos inflacionarios que estamos viendo. Pensemos que a principios del año pasado, un año y medio atrás, la tasa de inflación estaba en torno al 40% al año. Y hoy estamos hablando de 100%. Bueno, la al año. perspectiva de inflación para este Eso- año, el presupuesto que no se aprobó era del 33. Exactamente. Entonces digo, ¿eso qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver con las malas decisiones de política que, digamos, que llevan o conllevan decisiones muy complejas para la economía. ¿Hoy te animás a dar una proyección de inflación para el año que viene? No, la verdad que todavía no. Me parece que estamos de vuelta. Esto que comentábamos antes, este viaje de Massa, la necesidad de recomponer reservas, va a hacer que, digamos, el escenario sea uno u otro para el año 2023. Claro. De vuelta, hay un dato que me parece que también hay que poner en el seguimiento. Es cómo avanza el proceso de construcción del gasoducto Néstor Kirchner. Porque el año que viene vamos a tener que volver a importar energía y los precios de los futuros del gas para el año que viene son muy superiores a los actuales, teniendo en cuenta que las perspectivas internacionales, en particular de la guerra en Ucrania, no dan ninguna señal O sea, de poder. todo lo bueno que puedas hacer ahora para Exactamente. que el invierno del año que viene no sea duro. Exactamente, podés tener importaciones a niveles impagables y necesidad de sacarle dólares si no querés tener una crisis energética en el 2023 a otros sectores. Y eso implica obviamente más recesión. Ricardo, gracias por haber venido. Un gusto, como siempre. Un gusto. Bueno, la economía, como te desarrollamos en esta parte del programa, con más en los Estados Unidos y con una agenda que después ya estaremos repasando con Adrián Sack desde los Estados Unidos. A todo esto, el dólar a 279. 279 en este momento el paralelo, ¿no? Sí, tuvo una baja el blue, una baja a 270 hace 2 días, Claro, el lunes. El lunes tuvo una baja Sí. de 15 pesos, llegó a 270. Ajá. Bueno, ayer se recuperó algunos pesos y hoy lo está haciendo otra vez 5 o 6 pesos, con lo cual parte de lo que había bajado el lunes se recuperó entre el día de ayer y en este momento está 279. 279. Bien. Vamos a compartir un tape porque quiero ver también de qué manera la política puede ayudar a cambiar las expectativas, ¿no? Las cosas que está haciendo últimamente Alberto Fernández cuando habla, por ejemplo, ayer en la convención de la Cámara Argentina de la Construcción, siempre aparece el odio, ¿no? Los discursos del odio, los cultores del odio. ¿Tenemos un tape ahí? ¿Lo podemos escuchar? Dale. Necesitamos poder crecer en paz y unidos. Estos propósitos no lograremos concretarlos si no asumimos de una vez y para siempre la obligación que nos cabe de garantizar la convivencia democrática. Si ese es nuestro objetivo, no le demos más espacio a los cultores del odio, a los que se valen de la libertad de opinar para difamar y desalentar al pueblo, a los que se encumbran en la democracia solo para desprestigiarla con discursos que no dejan de repudiarla, a los que siembran la violencia con el solo objeto de enfrentarnos. Hoy nos ha dejado Magdalena Ruiz Guiñazú y debemos recordar su trabajo comprometido en la CONADEP. Forjamos los cimientos de esta democracia con memoria, verdad y justicia. Supimos unirnos para salir con más democracia
cuando alguna crisis militar, política o económica nos desafió. Dijimos nunca más. Y cuando dijimos nunca más, no le dijimos nunca más solamente a la dictadura militar, a las desapariciones y a la tortura. Le dijimos nunca más al odio, a la violencia, a la persecución, a los desencuentros, a la falta de justicia y a la falta de debate democrático. Bien, allí el presidente de la Nación, hablando en varios frentes, ¿no? Te diría. ¿Qué primer análisis haces, Cande? Bueno, de nuevo las contradicciones dentro del gobierno, Edu, porque por la mañana la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, dijo de manera contundente, hizo declaraciones radiales y había dicho ayer a la mañana: nosotros queremos discutir la situación de del discurso del odio, pero no hay ningún proyecto de ley en marcha. Y parecía que estaba bajando la espuma de un debate que se había dado en el Frente de Todos, que en la misma Casa de Gobierno hubo reuniones tanto el lunes como ayer martes para discutir hasta dónde se avanzaba con esto o no, pero el presidente pone de nuevo el tema en el candelero. Y después de eso, el diputado Eduardo Valdés dice: yo tengo un proyecto listo para presentar, pero no tiene sentido que lo haga en soledad. La verdad que da la impresión que dentro del gobierno de nuevo hay distintas posiciones, ¿no? No se ponen de acuerdo bien de cómo encarar este tema. Bien, ¿y el presidente cómo queda? Se lo voy a preguntar a Carlos Fara, que está con nosotros, analista político. Gracias, Carlos, por venir. Por favor. Digo, ¿cómo queda el presidente en estas cuestiones que planteaba Candelaria cuando hay muchas voces, ¿no?, dentro del oficialismo? Bueno, se confirma, digamos, la desorientación general en la cual se mueve el presidente, que está claro, digamos, que no es la principal figura política, tampoco es la figura, digamos, que toma las principales decisiones que hoy están en el plano de lo ¿Está económico. corrido el presidente? Sí, está corrido, digamos. Inclusive te diría, más allá de las cuestiones más burocráticas, prácticamente es un presidente hoy protocolar, ¿no? Digamos que... ¿Se asume como tal? Yo creo que sí, me da la impresión, digamos, que es hasta quizá más allá, digamos, de los errores comunicacionales, hasta en un punto, digamos, se lo ve como un poco más tranquilo, menos tenso, digamos, Más ¿no? cómodo. Más cómodo, porque no tiene que asumir, digamos, la responsabilidad cotidiana de coordinar un gobierno, digamos, que tenía todo este tipo de fragmentación que lo lleva a este tipo de problemas, ¿no? Ajá. Ahora, este tipo de discursos, ¿no? Ayer en la Cámara Argentina de Construcción, en la convención de esta actividad, hablaba sobre estas cuestiones del odio y los discursos y lo que ya se fue planteando antes y después del ataque a la vicepresidenta. ¿Lo favorece? Digo, si quisiera construir o retomar lo que en algún momento él mismo planteó de ser candidato el año que viene. No. Yo creo que es una figura ya totalmente desdibujada. Viste que hay una determinada inercia. Llega un momento en donde vos tenés un desgaste tan grande que es imposible volverlo atrás, ¿no? Sobre todo cuando además está claro que, digamos, quedó ya confirmado que no sos la principal figura política, digamos que esto es básicamente, digamos, un diálogo entre Cristina y Massa sobre para dónde va el gobierno, sobre todo en lo económico, y que lo que haga y diga el presidente, digamos, me parece que ya queda totalmente helado, más allá de lo formal. Ajá. Y Cristina retomó la centralidad, digo, antes de lo que le sucedió el jueves por la noche. Sí, ¿no? sí, totalmente. Sí. A ver, digamos, ella misma se colocó, fue hábil para colocarse en el centro luego del pedido de 12 años de condena por parte de Luciano. Totalmente. Cristina venía como subiendo el perfil, yo te diría hace más o menos 4 meses atrás. Sí. Lo trabajó para terminar de aislarlo al presidente, ¿no? Y encolumnar todo el frente, inclusive con algunos sectores que estaban un poco más aliados, digamos, del presidente, como la CGT o los gobernadores, que terminaron tomando distancia. Y por supuesto, digamos, el tema del juicio y todo lo que vino después, las vallas, obviamente, digamos, el atentado, termina, digamos, de confirmar su rol. Ajá. Ahora, ¿el fortalecimiento de Cristina se traduce en algo, digo, de ampliar su espacio o la cantidad de gente que eventualmente la votaría si hubiera elecciones? ¿O no? No. Obviamente, digamos, es, vamos a decir así, el que no existen dudas sobre el encolumnamiento que los distintos actores del frente tienen respecto a ella hoy. Pero, digamos, pasan 2 cosas. La primera es, de vuelta, ella tiene una alta imagen negativa, eso no lo va a cambiar, digamos, en la noche a la mañana. Es muy probable, digamos, que quizá no lo pueda cambiar nunca. Y por el otro lado, también su suerte política, independientemente de si es candidato o no, depende, digamos, de cómo le vaya la situación económica, que es el tema más importante para la gente. A ver, el escenario está marcado, ¿no? Por esto que acabas de plantear, pero también por el hecho del intento de asesinato de Cristina Fernández, donde el presidente, bueno, y te invito a que veas cuáles son las últimas afirmaciones de Alberto Fernández cuando se refiere a que no es un monstruo el atacante. Habla, digo, tejiendo algunas cuestiones o haciendo especulaciones sobre
cuál puede ser el perfil o quién es en verdad, ¿no? Pocos lo sabemos. Quién es este hombre, más allá de lo que se ha conocido hasta el momento. Sí. Digo, el presidente se mete en algo que le conviene, no le conviene, lo evalúa, no lo evalúa directamente. A ver, mira, me parece que el presidente todo el tiempo está tratando de ver si hace gestos para congraciarse con Cristina. Sí. Y Cristina hace rato, que como dicho popularmente, le picó el boleto. Es decir, ya no le importa, digamos, lo que haga y lo que diga Alberto, en tanto y en cuanto no entorpezca el devenir general del gobierno y sobre todo no le entorpezca a Massa, digamos, que atendiendo la cuestión central que es la económica. Sí. De manera que nada de lo que diga el presidente a Cristina le va a cambiar la opinión ya definitiva que tiene sobre él. Y por supuesto, digamos, tampoco le sirve frente a la opinión pública un presidente que ya venía desdibujado tratando de congraciarse con Cristina. Sí, o sea, dice cosas para agradarle, pero no sirven para nada. Pero no sirven para nada. Exactamente. O sea, concretamente dijo, a ver, ¿lo tenemos por ahí? ¿Lo tenemos por ahí? Dale. La memoria democrática no recuerda una imagen tan tremenda como aquella que vimos cuando alguien martilló una pistola a escasos centímetros de la cabeza de nuestra vicepresidenta. Hoy tenemos dos certezas que nos deparan algo de alivio. La primera es que Cristina está viva. La segunda es que quien empuñó el arma asesina está detenido, siendo investigado por la justicia. Yo tengo otra certeza más. Quien intentó llevar adelante un magnicidio no es un monstruo escapado de alguna tierra lejana, ni viene de otra galaxia, ni nació marcado para ser asesino. Es uno que vive con nosotros, un joven, un miembro de nuestra nación, de nuestra comunidad, de nuestro país, que un día se ubicó por fuera de los márgenes de la democracia, lleno de odio, de violencia y de rencor, y rompió nuestro acuerdo de convivencia, nuestro pacto democrático. Desde hace muchos años observamos cómo el discurso del odio y las expresiones violentas fueron volviéndose moneda corriente entre nosotros, porque el objetivo no es informar, sino solo generar indignación en quien lo lee. ¿Cómo fue que ocurrió que los argentinos acabáramos por naturalizar tanta infamia? ¿Cómo fue que un diputado nacional convoque al enfrentamiento de un pueblo afirmando que son ellos o nosotros? Bueno, escuchabas una música de fondo, no escuchabas en la palabra del presidente de la Nación. Esto lo subió el propio Alberto Fernández. Claro, por eso tiene esa música de fondo. Está Así lo cortado subió el presidente. del Twitter. Este tuit, mira, lo tenemos por acá. A ver, ponémelo acá atrás. Aquí está. Forjamos los cimientos de nuestra democracia diciendo nunca más a la dictadura, a la persecución, al odio y a la violencia. El atentado a Cristina Fernández de Kirchner nos convoca a crecer en paz y unidos para enfrentar el futuro. Aquí mis palabras en la convención anual de la Cámara de la Construcción. Respecto de esto que venían diciendo, también Sí. las últimas palabras de Alberto Fernández, sin un texto en la mano, habían sido cuando fue a un canal colega y dio esa entrevista la que quiso defender a Cristina Fernández Sí. y trastabilló con esas palabras respecto de la causa Nisman, entonces después hubo mucha repercusión. Dio una nota posterior a eso, pero después lo que vimos fue la cadena nacional escrita y leída y esta presentación Sí. escrita y leída. A que traspié de ojalá no le pase lo mismo a Luciano. Sí, Claro. exacto. Después de eso no volvió a dar discursos improvisados, digamos. Sí. Siempre ha estado con un O sea, libreto. es un presidente con esta imagen. Con un ¿no? libreto. Leyendo, ¿mucho mejor o no? Bueno, por lo menos, digamos, le pone un cauce, ¿no? Sí. Evita, digamos, que la improvisación le juegue una mala pasada, Sí. como decía. A ver, ¿algún asesor o alguien cercano y que esté, digamos, acompañándolo, le puede llegar a decir salí de ahí? Sí, sí. Salí de ahí, digo, quizás no se lo dice o quizás no lo toma el presidente. Bueno. Pero digo, hablar de quien está detenido, que está siendo investigado por el ataque a la vicepresidenta de la Nación, decir que no es un monstruo, meterse en evaluaciones de ese tipo. Sí. Bueno, vuelvo a lo mismo. ¿Para qué lo hace, no? ¿Cuál es la búsqueda? Sí, bueno, fíjate que digamos que de alguna manera lo que hizo fue no tratar, digamos, de ponerlo en un contexto social, no, digamos, en función de la responsabilidad individual del personaje, ¿no? Digo, porque inmediatamente después menciona el famoso tema de los medios de comunicación y sobre eso, digamos, le pone un contexto como para diciendo, bueno, digamos, él hizo algo malo, pero también hay otros que de alguna manera generaron un clima para contribuir a esto. Bien. El otro día yo pensaba si el presidente, antes o después de dar la cadena nacional, en la que habló unos pocos minutos, 4 minutos fueron, ¿no? Un breve discurso, si debió convocar o por lo menos insinuar que quería convocar a todos
los principales actores de la política argentina. No sé, ¿a quiénes podría haber convocado? Digo, si quería lograr una unidad o que el mensaje fuera fuerte. Por lo pronto debería haber simplemente, digamos, convocado a los partidos que están representados en el Parlamento. Claro, ¿no? claro. Como para que no haya ningún tipo de exclusión y, digamos, sin representatividad. Pero hubiera sido lo ideal. Digamos, Sí, pero bueno. y hacia atrás también, quizá algún expresidente. Sí, totalmente. De hecho, hubo, digamos, alguna movida, pero obviamente, digamos, en Casa Rosada temieron que algún expresidente, digamos, desairara al presidente actual y entonces fuera peor remedio que la enfermedad. Claro, no estamos hablando de Duhalde, que fue expresidente y que en las últimas horas, bueno, se colocó un poco en el centro de una polémica, si serviría o no, cuando habló de, no sé, lo tenemos por ahí, ¿no? Cuando habló de suprimir las elecciones intermedias de alguna forma, ¿no? O concentrar todo cada 4 años imitando el modelo de Chile o de Uruguay, porque todos sabemos lo que sucede, ¿no? Cuando hay elecciones de medio término. Se para todo parece condicionado. Lo tenemos por acá, a ver, aquí lo tenemos, mira. ¿Por qué no podemos nosotros consultar a la gente? Creo que tenemos que hacerlo. ¿La gente quiere votar cada 2 años en la Argentina? Sí, yo hago un relevamiento acá. ¿Qué pensamos? Digo, guiados por lo que ha sucedido en la Argentina en el último tiempo, ¿no? Donde el año se empieza a paralizar o a condicionar con las elecciones ya desde principio de año. Claro, porque la discusión no es si queremos ir a votar o si, si a nosotros Lógico. nos divierte o nos parece un buen plan ir a votar. La discusión es si toda la política va a estar destinada a estar pensando en la elección siguiente y si esto nos resulta mejor que cuando teníamos 6 años de presidencia. Ajá. La experiencia de Uruguay y Chile, claro, es muy distinta, pero también son diferentes las sociedades, ¿no? Y hasta la clase política tiene marcadas diferencias. Pero además es bien distinta la situación porque, primero que Chile ahora acaba de votar, votó 2 veces este año y tiene cada 4 años un presidente. Y la situación de Uruguay es distinta, cada 5 años eligen todo junto. Es completamente distinta, pero es otra sociedad, es muy difícil comparar desde ahí. Pero me parece que comparando con nosotros mismos se puede pensar eso. Sí, digo, ¿es un debate que empieza y termina en esta frase? No, a ver, me parece, primero, digamos, es algo que en algún momento el propio expresidente Macri lo mencionó, ¿no? Como que este tema de votar cada 2 años, mucho costo, mucho lío, ¿no? O sea, que no es un debate, digamos, que solamente plantea Duhalde. La segunda cosa a contar es que, salvo México, por lo menos de los países grandes de América Latina, Argentina es el único que tiene elección intermedia, como si fuera Estados Unidos, ¿no? Porque básicamente es lo que copiaron los constituyentes de 1853. Dicho esto, uno debería decir, bueno, 4 años no le ponen la espada de Damocles de los primeros 2 a cualquier gobierno para que lo evalúen y a partir de eso se produzca un segundo mandato, digamos, una segunda parte de mandato complicado, ¿no? Como le pasó, digamos, a más de uno. Ahora, claro, digamos, siempre y cuando, digamos, en Argentina al mismo tiempo funcionen algunos de los controles institucionales del Congreso. Porque si no, alguien sube el 10 de diciembre de un año y dentro de 4 dice, bueno, señores, dentro de 4 hay una elección, yo hago lo que quiero en 4. Con 2 tenías la posibilidad, digamos, de que de alguna manera la sociedad te marque el paso. Entonces, me parece que es probable que la sociedad estaría en general de acuerdo en sacar la elección de medio término, siempre y cuando, digamos, el presidente o presidenta de turno tenga, digamos, algún control institucional mayor por parte del Congreso. Bien, perfecto. La última, Carlos, y gracias por tu tiempo. ¿Creías que iba a haber una unidad o que todos iban a limar asperezas o no profundizar la grieta después de lo que le pasó a la vicepresidenta? Mira, la verdad es que era poco optimista y la realidad me confirmó, digamos, mi poco optimismo, ¿no? O sea, duró poco. Digo, la foto en senadores, que parecía que venía algo diferente, pero otra oportunidad que queda en el camino. Y después, digamos, la reunión de diputados del sábado, pero todo fue así medio forzado, digamos, y con mucha tensión, ¿no? Digamos, yo sinceramente creo que va a ser muy difícil que en los próximos tiempos la tensión baje fácilmente, ¿no? Igual, ojo, que también respecto de aquellos funcionarios o diputados o dirigentes políticos que se comunicaron con el entorno de la vicepresidenta, solamente 2. Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, y Martín Lustó, el senador. Digo porque una cosa es también el pronunciamiento público y otra cosa es intentar efectivamente ofrecer ayuda o ver si está todo bien. Sin duda. Bien. O sea que
faltaron señales de todos lados, ¿no? Carlos, gracias por haber venido. No, por favor, un placer. Muchas gracias. Bueno, está Clara Salguero con nosotros. Clara, gracias por estar con nosotros hoy. Al contrario, un gusto, Eduardo. Bueno, a ver, hay novedades en muchos frentes, pero una de ellas tiene que ver con, ¿se denomina refuerzo para jubilados? Se dejó Contame. de llamar bono, viste que decimos bonos extras, son bonos extras en realidad, pero refuerzo de ingresos que se van dando por un tema que vos hablabas al principio del programa, que es el tema de la inflación. Sí. El gobierno sale de alguna manera a responder a los bolsillos que no alcanzan. Aún así, a mi criterio, cuando estos bonos extras llegan, muchas veces están evaporados por el costo de vida. La cuestión es que ya está en curso el pago del bono, del refuerzo de ingresos hasta 7.000 pesos para jubilados y pensionados nacionales, con ingresos que no superen los 86.706 pesos. A ver, Se va a pagar hasta durante ahora, todo el hasta mes. esta altura del mes, se pagó a los titulares de pensiones no contributivas. Exactamente, aquellos que tienen los ingresos más bajos, Sí. estamos hablando de un equivalente del 70% de lo que es el haber mínimo vigente este mes, que quedó con la movilidad jubilatoria del 15,53% en 43.353 pesos. Las pensiones no contributivas cobran el 70% de ese valor, las PUAN el 80%. ¿Y les corresponde este refuerzo de 7.000? Claro, en el caso de estos grupos que están cobrando estos días, les corresponde el máximo, el bono de 7.000 pesos. A medida que van incrementando en ingresos, se paga un proporcional o se pagan los 4.000 pesos, que sería en principio el piso de este bono. O sea, todas las pensiones no contributivas, las que cobraron hasta hoy, cobran 7.000 pesos. Cobran 7.000 pesos. ¿En septiembre, en octubre y en noviembre? En septiembre, en octubre y en noviembre. El grupo que sigue, después que cobren, Sí. que terminen de cobrar las pensiones no contributivas, que son los de haberes mínimos contributivos, 43.353 pesos, también van a cobrar 7.000 pesos. A partir de los 47.000 pesos se paga un proporcional, ¿sí? Hasta llegar a lo que es la suma de el haber mínimo contributivo más los 7.000 O sea, pesos. es medio un chino, cada uno tiene que hacer la cuenta o ver cuánto le depositan al momento de retirar los Tienen haberes. que ir haciendo la cuenta hasta el tope, que es de 86.706 pesos, que es el equivalente a 2 mínimas. Este bono, Eduardo, este refuerzo de ingresos a los jubilados y pensionados, se va a pagar durante todo el mes, hasta el 28 de septiembre, que culmina el cronograma del mes de septiembre. Pero mañana la novedad es que se publicó en estas últimas horas en el boletín oficial el decreto 578, que oficializa, valga la redundancia, el refuerzo de ingresos para todo lo que es trabajadores en relación de dependencia y monotributo. Son 3 grupos, te cuento. A partir de mañana y hasta el 21 de septiembre se va a pagar 20.000 pesos por cada hijo hasta 18 años, por el que ya se viene cobrando en forma mensual asignación universal por hijo, y lo cobran 3 grupos de trabajadores. Sí. Trabajadores en relación de dependencia, trabajadores monotributistas y trabajadores desocupados que están percibiendo el seguro por desempleo. Cobran el mismo monto. Cobran el mismo monto, pero todos son los que están en el primer rango de ingresos, aquellos cuyos ingresos familiares mensuales no superen los 131.208 pesos. Y entonces cobran 20.000 pesos por cada hijo, septiembre, octubre y noviembre, al igual que los jubilados y pensionados. Es una cifra no remunerativa, fija, al igual que los jubilados y pensionados. ¿Esto qué significa? Que esta plata en diciembre ya se fue. O sea, está repartido. Exactamente. O sea, los jubilados de la mínima, los 43.000 pesos es. Sí, 43. No lo cobraron nunca, porque digo, a eso se le suma el refuerzo. Claro, o no sea lo que ya quedan por arriba de los 50.000. Claro, no lo cobraron nunca todavía, porque los de 43.353 pesos Claro. comienzan a cobrar en los próximos días. Con el bono de 7.000 se van a una mínima durante 3 meses de 50.353 pesos. Hasta diciembre. En diciembre, cuando se aplique y se oficialice el último índice de movilidad jubilatoria, este aumento que se anuncie no se va a aplicar sobre los 50.000, sino sobre los 47.000 a septiembre. Te traslado creo una de las mayores inquietudes. Si este refuerzo es por haber o por persona, porque hay gente que cobra una jubilación y una pensión.
¿no? Es en realidad por ingresos. Y te digo por qué. Porque ¿qué pasa si una persona cobra, una mujer que es jubilada y además cobra una pensión? Sí. Cuando vos sumás 2 saberes mínimos, si son contributivos, no superan, es decir, el monto que te da es 86.700 pesos. Bueno, esta persona lo que cobra es un monto hasta llegar a los 90.700, estamos hablando de 4.000 pesos. Es decir, que se toma por ingreso de la persona, que en muchos casos va a dar que esa persona cobra 2 beneficios. Ahora, si esos 2 beneficios son más de la mínima, no llega a cobrar el bono, porque supera este tope de 86.700 pesos. Bien, interesante. ¿Cuál es la consulta que más te hacen sobre el tema del refuerzo y esta suma extraordinaria durante 3 meses? La consulta que más me hacen, la duda que tienen es si aquellos que cobran menos de lo que es el haber mínimo contributivo, los 43.000 pesos, cobran el total. Las pensiones sociales que te están preguntando por estos días, pero yo cobro 7.000 o cobro 4.000. No, cobran 7.000 pesos. Ajá. Otra consulta que es imposible o casi imposible de responder, porque lo que puedo responder a esta altura no es lo que me gustaría responder, es, ¿y en diciembre qué pasa? ¿En diciembre me van a quedar los 50.000 pesos? No. El cálculo se va a hacer sobre 43.000 pesos, que es el haber del O sea, mes de sobre esos septiembre. 43.000 pesos ahí le cabe el aumento por ley de movilidad. Claro, mira, ya ¿De cuánto puede ser? ¿Hay Ahí alguna está, estimación? Eduardo. Ya se está hablando de una movilidad en el mes de diciembre que estaría rondando algo parecido a lo que fue junio y septiembre, que estaría rondando el 15%. Falta todavía tiempo y faltan datos, porque recordemos que la movilidad jubilatoria se calcula sobre la recaudación impositiva que va al ANSES y además la evolución de los salarios registrados. Se habla de un 15% y si vos calculás un 15%, de alguna manera no va a haber desfasaje o deterioro en lo que vienen cobrando. Sí. Si le calculamos, a ver, lo podemos hacer ahora, sobre 43.000 pesos, el 15%, ¿cuánto es? Sí, 6.450 pesos. Estamos, o sea, decir, casi equipara el bono o el refuerzo. equipara lo que viene teniendo el haber mínimo desde septiembre con el bono. Y además hay algo, y vos lo sabés porque hace muchos años lo hablamos, Eduardo, la gente se acostumbra. Vos a la gente le das una ayuda, se trate de quien se trate, de un trabajador, de un jubilado. Los bolsillos están tan mal, tan deteriorados, que se acostumbran a eso y cuesta pensar que en algún momento no lo van a tener más. Bien, aguardanos un segundo, Clara, ¿Cómo no? porque hay otros temas que ya planteaste y que queremos desarrollar. Nos vamos a ir a Chile. Hubo incidentes en las últimas horas. La verdad que es inquietante lo que está ocurriendo en el país. Bueno, venimos de un no a la reforma de la Constitución propuesta por el presidente. Esto motivó cambios en el gabinete. 6 personas o funcionarios debieron dejar su cargo. Un reordenamiento, de alguna manera, una oxigenación del gabinete de Gabriel Boric. Pero esto sucedía en las calles. Hay tensión, hay incidentes y nos vamos a ir hacia allí. Está Mario Solís. Mario, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Eduardo. Efectivamente, estamos con una tensa calma en estos momentos. Manifestaciones que empezaron a ocurrir la misma noche del día domingo. No se mostró al mundo, pero sí ya empezamos a ver las primeras barricadas durante la noche del domingo. Durante la tarde de ayer hubo 38 jóvenes detenidos, ya que los que protagonizaban los movimientos durante la tarde eran los famosos... Mario, para que sea técnicamente impecable tu salida, digo, quizás podés ubicarte en algún otro lugar con mejor señal, si se puede, porque se interrumpe y se congela tu imagen. con trípode y todo. Ah, bien. Bien o no, si no, hacelo tranquilo, modificalo, a ver ahí. Bueno, ya volvemos a Chile. La verdad que es complicado lo que está ocurriendo en Chile, ¿sí? Porque hay un estado en las calles, bueno, de perturbación, mucha gente que está reclamando por sus derechos. Yo creo que lo que ha ocurrido el domingo pasado, este 62% contra la reforma que promovía el gobierno, también ha generado cierta inquietud en la población. Bueno, se ve en los incidentes. A ver, Mario, ¿dónde empezaron los incidentes? ¿Dónde empezaron? Los incidentes de la jornada de ayer comenzaron a una cuadra del Palacio de la Moneda, una manifestación que partía desde Estación Metro Los Héroes, estamos hablando de aproximadamente unos 500 metros, donde se concentraron estudiantes
de educación secundaria. Durante la tarde de ayer fueron 38 jóvenes detenidos producto de estas manifestaciones. Y por otra parte, paralelo a esta manifestación, ¿a qué obedece? A tratar de dar urgencia a este nuevo proceso constituyente que anunció el gobierno. Por otra parte, los ganadores del rechazo han hecho manifestaciones al exterior del Palacio de la Moneda solicitando que el proceso constituyente se detenga. Y esto ha llegado incluso a reclamos contra la misma derecha chilena, ya que mucha gente está diciendo, nosotros votamos rechazo, pero para que no se reforme. Rechazo para que se mantenga la Constitución que está en ejercicio de 1980. Bien, ¿y qué posición tomó el gobierno? Digo, tras lo que ha ocurrido el domingo, pero también ante estos incidentes. A ver, estamos en un momento de tensa calma porque el gobierno en este momento tiene por ley 15 días, tiene un plazo de 15 días para presentar un plan para iniciar un proceso constituyente. Para eso ya sostuvo ayer reunión con directivos de todas las bancadas, tanto de la izquierda como de la derecha chilena, para intentar llegar a un punto de equilibrio. Si no se presenta en 15 días, ya se pierde la oportunidad de continuar este proceso. Y también, de todas formas, tenemos que especificar que si se presenta y no llega al acuerdo necesario en el Congreso Nacional, también se podría detener este proceso. Por la derecha ya han manifestado su flexibilidad, han dicho que van a cumplir con la palabra empeñada. La campaña, el eslogan era rechazar para reformar, pero quieren establecer bien en qué condiciones se va a propiciar esto. Bien. Mario, la última, ¿y de qué manera se respondió a estos incidentes? Digo, ¿cómo fue la acción de la policía? A ver, la policía ha reaccionado como reacciona históricamente en Chile. Carabineros en sí es una fuerza represiva. Obviamente aparecieron nuevamente, cosa que no veíamos hace bastante rato, los carros lanzaguas, las bombas lacrimógenas, y lo que lamentablemente acompaña a este tipo de manifestaciones cuando se tornan violentas. El actuar de Carabineros es exactamente el mismo que vimos durante la gestión de Sebastián Piñera y el que hemos visto también en las gestiones pasadas. No hay una diferencia. Bien. Gracias, Mario, por la información desde allí. Muchas gracias. Un abrazo. Bien. Vamos a hacer una ronda de noticias, pero antes quiero que Clara me adelante lo que vamos a tocar en instantes, nada más. ¿Tenemos que retomar el tema UH? Tenemos que retomar el tema UH y además, Eduardo, están preguntando algo que me parece bastante interesante como para responder a la gente. ¿Quiénes van a cobrar el 15,53% de aumento durante el mes de septiembre y quiénes van a cobrar el refuerzo de ingresos de 7.000 pesos o de 20.000 pesos? Muy bien. Claudio Slotnick, el dólar y qué movimientos ha tenido desde el lunes hasta hoy. Hablamos del blue, hablamos del oficial, hablamos de todas las versiones, ¿no? Bueno, el blue lo que tuvo fue el lunes una baja de 15 pesos, ahí con la expectativa y el lanzamiento del llamado dólar soja, esta posibilidad del complejo agroexportador de liquidar dólares a 200 pesos. Eso motivó justamente una baja de 15 pesos, pero entre ayer y hoy el paralelo recuperó de esos 15 que bajó, 9. En este momento está subiendo 5 pesos adicionales, están 279 pesos el paralelo y los dólares que usan las empresas para dolarizarse, justamente ahí está más estable la cosa. En 272 pesos el dólar bolsa, 283 el contado con liqui y después toda la expectativa, Edu, en lo que ocurre con el dólar oficial, que viene el Banco Central acelerando la devaluación. Sí. El mes pasado ¿De cuánto aproximadamente? Todos los días un poquito, ¿no? Todos los días algunos centavos, digamos, pero bueno, el lunes arrancó con una suba de 1 peso en un solo día, después aminoró justamente la devaluación, pero toda la expectativa es, y por ejemplo, el mes pasado la suba del dólar oficial fue de 5,8%, sí, algo por debajo de la inflación. Bueno, la expectativa es que con este viaje de Sergio Massa a Estados Unidos, las reuniones que tienen con el Fondo Monetario, con el Departamento del Tesoro, ahí no va a haber una especie de arreglo, de acuerdo, digamos, sobre la mesa de llevar el dólar un poquito más rápido, el oficial, digo. Sí. ¿Qué quiere decir un poquito más rápido? Que supere llevarlo quizás el nivel de la inflación y mensual. un poquito por arriba de la inflación. Si la expectativa es 6,1, 6,2 para este mes, sí, y bueno, aproximarlo, en vez de que sea 5,8, que sea 6,2. Para evitar el efecto brusco, digamos. Y es eso, para evitar un mayor atraso del tipo de cambio oficial, digamos, porque, por ejemplo, este dólar soja de 200 pesos tiene un final, un vencimiento a fin de mes. Entonces, digamos, vos podés hacer acuerdos sectoriales de dólar diferencial, mejorar el dólar al campo, mejorar el dólar. Mirá, hay distintos sectores, el sector vitivinícola también
ahí está reclamando o una mejora del dólar o una disminución de las retenciones que pagan. Hay un acuerdo en marcha con los frigoríficos por las exportaciones de carne. Entonces, vos podés, por un lado, hacer este tipo de acuerdos sectoriales, pero además necesitas acomodar el oficial para que no te quede retrasado. Bien. Porque si no, digamos, estas historias terminan mal si se te atrasa en momentos de alta inflación el dólar oficial. Perfecto. Gracias, Claudio. Flor, contanos acerca de, bueno, el suministro, de los fondos, del dinero, de lo que le corresponde a aquellos que trabajan en el sector de la discapacidad. Se ha normalizado, hubo varias marchas, el pedido se mantenía con un reclamo muy fuerte en las últimas horas. ¿Qué pasó? Después de varios días de acampe se armó una mesa para poder negociar, sobre todo que no vuelva a ocurrir, porque lo que dicen es que las prestaciones están bastante normalizadas respecto del dinero que AFIP tenía que transferirles a las obras sociales y a las prepagas que atienden estos asuntos de discapacidad y que aparentemente no se sabía dónde estaba el inconveniente, pero no estaba llegando el dinero a esos prestadores y entonces las familias de personas con discapacidad hacían el reclamo para decir, che, hay algunos que nos están tratando igual, pero de todas formas no están cobrando. Bueno, ¿quiénes son parte ahora de esta mesa que se armó? La Agencia Nacional de Discapacidad y la Superintendencia de Servicios de Salud, pero hay una intención también de hablar con los gobernadores o con las distintas provincias para poder regular esto en todos los territorios. Muy bien. En la provincia de Buenos Aires, aumento para los empleados públicos, ¿Cande? Así lo anunció el gobernador Axel Kicillof. Para este mes será de un 25%. Dicen algunos que de esta manera salió como a patear un poco el tablero en el marco de las paritarias, porque claro, no hay muchas empresas privadas que estén con actualizaciones de ese tipo. Algunas están reabriendo, otras no. Pero lo cierto es que los trabajadores del Estado de la provincia de Buenos Aires este mes van a tener un aumento del 25%. Es una manera también de reconocer el impacto de la inflación. Bien. Vamos a hablar ahora del intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cuántos días pasaron? ¿Viernes, sábado, domingo, lunes, casi martes? Una semana, claro. Casi una semana. Se ha avanzado, hubo diferentes ritmos en los que fue acelerando la causa. Hay que decir que a esta hora tanto la novia de Sabac Montiel como el Sabac Montiel, el imputado por haberse acercado y haber intentado matar a la vicepresidenta, están detenidos. Se negó a declarar en 2 ocasiones, Sabac Montiel. Sabac Montiel se negó. Te voy a decir la noticia de última hora. ¿Qué es lo último que hay? Que la dio el colega Tuni Coleman en página 12, y es que seguramente Carlos Tejeldín sea el abogado de Brenda Uliarte, es decir, de la novia de Sabac Montiel. Esto tiene que ver con que el papá de Brenda presentó un escrito ante la justicia para que suceda esto, que Carlos Tejeldín sea el nuevo abogado de Brenda. Y ahora están yendo a que Brenda también firme ese documento a ver si esto efectivamente se concreta. Recordemos, Tejeldín, el ex vendedor de autos que fue acusado de haber entregado el coche bomba que se usó para volar la AMIA en 1994. Luego fue absuelto, pero había estado imputado por esto. Por otro lado, lo que está circulando ahora, viste que se habló durante varias horas después del hecho de la idea de Sabac Montiel como un lobo solitario. Sí. Ahora la frase que circula es la banda de los copitos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sabemos? Bueno, vos decías, Sabac Montiel se había negado a declarar. Sin embargo, cuando ayer fue consultado nuevamente, que nos había avisado Cande que esto iba a suceder, él tuvo la oportunidad de decir si quería declarar o no y decidió no hacerlo, pero antes dijo, Brenda no tuvo nada que ver y yo tampoco. Sí, pero hay una imagen y se dice, por las cámaras, hoy las cámaras terminan permitiéndote la reconstrucción de todo, ¿no? Si alguien vio a la novia de Sabac Montiel vendiendo copos de azúcar en determinado lugar, bueno, eso termina saltando. Y aparentemente estuvo vendiendo en la zona de Recoleta. No solamente estuvo vendiendo en los días anteriores, sino que además se ve, primero, en la imagen de ese mismo día, el día del ataque, cómo llegan juntos al lugar. Poco rato antes de que suceda el hecho, esto también demuestra un poco que conocían más o menos los movimientos o los horarios en que se sucedían las cosas. Y además como ella, cuando a él lo agarran en esa situación los militantes y después lo detiene la federal, ella se va caminando tranquila. Y eso no parece ser de alguien que no sepa de qué se trata la situación. Pero además aparecieron otros videos
que aportó la propia militancia, aportaron los vecinos, aportaron algunas Se los cámaras pidió de seguridad. Dalbón a la militancia, ¿no? Como para Sí. aportarlos como parte de la querella. Más videos, efectivamente, pero Sí. también hubo algunos militantes que declararon. Y también se ve cómo en los días anteriores no solamente Brenda lleva estos copos y además con un grupo de gente para supuestamente solamente vender esos copos de azúcar, sino como además hay momentos en los que ni siquiera con esos copos de azúcar van y están en la zona y también se empieza a ver cuáles son los horarios en que sucede todo. O Quiero sea, decir una que especie de planificación in situ, en el lugar. una especie de inteligencia previa Sí. en el lugar que ya demuestra, primero, que no fue un acto impulsivo, segundo, que no se trató de una persona que actuaba sola, tercero, que no solamente aparentemente actuaba con la novia, sino que además hay 5 personas que hasta ahora declararon como testigos, pero que podrían ser parte de esto que ahora se le llama el grupo o la banda de los copitos. Sí, la banda de los copitos. Los integrantes ante la justicia declararon que la verdad no sabían si existía un plan de Sabac Montiel para intentar asesinar a Cristina Fernández o matarla directamente, ¿no? Vamos a sumarlo a Cristian Poletti, que es abogado penalista. Cristian, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Eduardo? Bien, ¿Cómo bien, están todos? muy bien, bien. ¿Cómo calificarías el curso de la investigación? Que tuvo distintos ritmos, ¿no? Desde que se conoció el hecho hasta hoy. Bueno, indudablemente los investigadores lo que tratan en una causa de esta naturaleza, en una investigación, una pesquisa de esta naturaleza, es ir tirando de algún cordón que vayan encontrando, ¿no? A lo largo de las distintas medidas probatorias que se van desarrollando. Por ejemplo, si tenemos la posibilidad de acceder a las comunicaciones, entiendo que hubo un dimes y diretes ahí respecto del primer teléfono secuestrado, pero la idea de la investigación seguramente es ver quién más participó. Ya tenemos a la persona que está sindicada como la pareja de él, que estaba en el lugar de los hechos, incluso que ha hecho algún tipo de inteligencia, si se quiere, dentro de la torpeza de toda la movida, si se me permite el término, ¿no? Sí. Porque a grandes rasgos parece, si son magnicidas, son los magnicidas muy torpes, ¿no? O pretendiendo matar a la señora vicepresidenta sin tener una bala en la recámara, ¿no? Indudablemente se habla de una torpeza, tal vez de un desconocimiento del funcionamiento de las armas, pero eso no nos debe hacer olvidar que estuvimos muy cerca de un magnicidio, ¿no? Muy cerca, porque yo vi ese video en varias oportunidades e indudablemente esa pistola es accionada en 2 oportunidades, se ve la cabeza de la pistola inclinarse como si el tirador hubiese accionado la cola del disparador, el gatillo, en 2 oportunidades. No salió el primer tiro, quiso que saliera en la segunda oportunidad, no logró concretarlo y bueno, a partir de ahí se vio lo que todos vimos. Sí. Cristian, y en cuanto a los perfiles que uno empieza a conocer, tanto de Sabac Montiel como de Brenda Uriarte, ¿qué te dicen esas fotos que se conocieron? Que hayan hecho una inteligencia vendiendo copos de nieve en el lugar, porque la verdad, si no, no tiene sentido que aparezcan de repente en Recoleta vendiendo copos de azúcar. El análisis de las personalidades de las personas que llevan adelante estos hechos, no sé si tiene mucho que ver con este curso de investigación. Sí, me parece que están los investigadores abocados a saber quién más pudo haber participado. Indudablemente estamos frente a un concurso de personas, una suerte de alianza entre 2 o más voluntades para llevar adelante el hecho o para tratar de hacerlo. Me parece que los investigadores están más en ese camino que en el análisis particular de las personalidades, más allá, por supuesto, de la posibilidad de saber si son imputables o no. Para el derecho penal no importa si sean locos o no son locos, si están declarados insanos o no. Lo que importa es si en el momento comprendían la criminalidad del hecho. Y entiendo yo que el curso de la acción que hemos visto a través de los videos nos permite pensar, por lo menos con este estado de precariedad del inicio de cualquier investigación y más de una compleja como esta, que sí comprendían lo que estaban haciendo y que la vocación final era ultimar a la señora vicepresidenta, ¿no? Cristian, Florencia te saluda. Hay una teoría de los investigadores que tiene que ver con que esto podría tratarse de una organización de grupos libertarios muy radicalizados. ¿Esa idea te cierra? ¿Podría ir la investigación por ahí o te parece que tiene más que ver con
un grupo de gente suelta que toma una decisión, vaya uno a saber por qué. No lo sé, me parecen personas torpes en lo que han encarado, lo han encarado de manera torpe. De hecho, la señora vicepresidenta se salvó porque el que acciona la pistola es torpe para hacerlo, pero eso no significa que la investigación no tenga que buscar alguna organización más sofisticada que los haya utilizado como mano de obra para llevar adelante el homicidio, ¿no? Sin duda es sano que un investigador no deje de lado ninguno de estos cursos de investigación, porque por más loco que parezca al inicio, puede ir uno juntando pruebas que lo vaya confirmando, ¿sí? Ahora, vos por tu experiencia, Cristian, ¿crees que puede haber una organización que los haya utilizado? Sí, ¿por qué no? ¿Por Ajá. qué no? Puede haber una organización, como pueden ser ellos dos, o los 5 copitos, o quienes sea, que hayan encarado el homicidio por motu propio. Yo no lo sé, pero reitero, es sano que la investigación siga esos caminos de investigación, por más locos que parezcan al inicio, ¿no? Ajá, bien. Bueno, será tarea entonces de la justicia. Fíjense ustedes que tenemos un teléfono que todavía no hemos podido saber si se obtiene algún dato de él o no. Más Extraño, allá de ¿no, Cristian? Muy extraño eso, ¿no? Bueno, indudablemente que a la Policía Federal haya hecho alguna mala maniobra sobre estos artefactos, me parece difícil que haya sido así. Estos son trascendidos periodísticos, hay que ver qué ha sucedido, ¿no? Yo he escuchado incluso al doctor Dalbón hablando a ese respecto. La Policía Federal es la fuerza que más sabe respecto del análisis de cualquier aparato de esta naturaleza. Tiene muchísima más experiencia que cualquier otra fuerza. Es una fuerza con quien la doctora Capuchetti ha trabajado en muchas investigaciones muy complejas, tal vez incluso más complejas, pero menos relevantes para la vida política del país que esta. Entonces yo no tengo duda que la Policía Federal tiene los mejores expertos del país, tanto o más que la Policía de Seguridad Aeroportuaria, ¿no? ¿Por qué ha cambiado de peritos? No lo sé. No podría avanzar sobre una opinión respecto de trascendidos periodísticos que no estaría muy bien, pero sí llama la atención que el teléfono haya enviado ese cartel de reseteo de fábrica, ¿no? Gracias, Cristian, por haber hablado con nosotros, ¿eh? Un abrazo muy grande para todos acá en especial. Hasta la próxima. Gracias por aguardar. Prometimos algo acerca de la asignación universal por hijo. ¿Y un refuerzo también para ellos? No, asignación universal por hijo es la pregunta, Eduardo. Es la pregunta, Están claro. esperando un refuerzo de ingresos. Por el momento no hay noticias. Puede que la haya en los próximos días. La asignación universal por hijo va a estar alcanzada por el 15,53% de aumento que se aplica por movilidad a partir de septiembre. A ver, ¿quiénes cobran el aumento a partir de septiembre del 15,53%? 16 millones de prestaciones, que son jubilaciones y pensiones contributivas y no contributivas nacionales y asignaciones familiares y sociales nacionales. Dentro de esas 16 millones de personas hay 6.100.000 jubilaciones y pensiones que van a tener el refuerzo de ingresos septiembre, octubre y noviembre de entre 4.000 y 7.000 pesos. Y de esas 16 millones de personas hay 1.100.000 que son trabajadores que vienen cobrando la asignación familiar por hijo y son las que van a cobrar el refuerzo de 20.000 pesos por cada hijo. Bien. Es decir que, a ver, el 15,53 de movilidad alcanza a todos, el refuerzo de ingresos no alcanza a todos, a una parte de los jubilados y a una parte de los trabajadores. Clarita, como siempre, muchas gracias, ¿eh? Al contrario, un gusto haber estado. Chao. Bueno, Flor, a ver, prometimos hablar del previaje y el previaje está en la etapa de inscripción, ¿no? Por estos días. Claro, ayer empezó este previaje 3 que es distinto a los dos anteriores. Podés sacar pasaje ahora, es para la temporada baja y es para viajar entre el 10 de octubre y el 5 de diciembre. ¿Qué es lo que tiene de distinto respecto a los anteriores? Primero que el reintegro no va a ser de 100.000 pesos, sino de hasta 70.000. Recordemos de qué estamos hablando. Estamos hablando de un programa de incentivos de gastos turísticos. Vos comprás un pasaje o comprás lo que sea dentro del país, excursiones, estadías, y este servicio con la factura correspondiente y siempre y cuando esté inscripto ese servicio en el previaje, cosa que tenés que consultar antes de contratar, te devuelve, te reintegra la mitad de ese valor que gastaste para
que vos lo puedas gastar en esos mismos servicios o en otros que tengan que ver con la cuestión turística o podemos decir gastronómica. Eso va a durar, ese crédito que te van a acreditar va a durar hasta fin de año. Pero lo que vos vayas a comprar, tenés fechas específicas para ver cuándo comprarlo. Es decir, vos tenés algunos días que vas a poder comprar estos servicios que te digo y algunos días donde vas a poder inscribirlo en el previaje. Si no haces eso, no te va a funcionar. Tenemos algunas placas que hablan de esta cuestión. Decíamos aquí está, mirá. Que quienes viajen entre el 10 de octubre y el 5 de diciembre van a poder hacer a tener este beneficio del previaje, que lo van a tener que comprar entre el 6 y 11 de septiembre, es decir, desde ayer y hasta el 11 de septiembre, nada de tiempo. Está bien, bueno, rapidito, qué sé yo. Rapidito. Hasta el domingo. Rapidito hasta el domingo y cargar tus comprobantes entre el 6 que fue ayer y el 14 de septiembre o sea, en la web. Elegir el destino, comprar el pasaje, todo ya. El hotel todo rapidito y cargar los comprobantes, todo ahora. Diciendo y haciendo. Sí, eso en previaje.gov.ar, porque ese es el margen que vas a tener para decidir cuándo. Ojo, porque no es lo mismo si vas a viajar en octubre que si vas a viajar en noviembre. También tenés etapas específicas para cada una de las dos cosas. Metete en previaje.gov.ar y ahí conocés los detalles. Y los afiliados de PAMI no tienen solamente el reintegro del 50%, sino del 70%. Bien, te contamos toda la actualización, pero vamos a hablar ahora y después continuamos con más data al respecto de Flor. Sebastián Pesati es CEO de una empresa de turismo, de Pesati Viajes justamente. Gracias, Sebastián, por tu tiempo y por aguardar. Gracias a vos, Eduardo, por invitarme. Una cosita solamente que te aclaro, ahí la estaba escuchando a Flor, que tiene datos que son muy precisos. Hay un cambio también con respecto al año pasado, es que en esta edición los reintegros para las compras de tickets aéreos directas contra la compañía tienen un límite de reintegro de 5.000 pesos. Eso vale la pena aclararlo porque si ese mismo servicio se contrata en una agencia de viajes dentro de un paquete que incluye hotelería y traslados, el reintegro sí es del 50% con el tope de 70.000. Ajá, bien. Hecha esta aclaración. Porque es muy importante esa aclaración, porque tal vez alguien que nos está escuchando ahora ingresa en una web de una compañía aérea, compra su ticket aéreo que tal vez valga en 25.000, 30.000, 40.000 pesos y solo le van a devolver 5.000, no la mitad de lo que consumió. ¿Y qué consultas fuiste teniendo? Porque el reintegro máximo por adulto cae a 70.000 como máximo. Este es un punto, bueno, que generó, pasaron unos meses y me reintegran menos que en el programa anterior. ¿Eso lo pregunta la gente? Eso lo pregunta, pero también hay que ser criteriosos en esto. Sabemos que fue un programa que le costó mucho al gobierno poder sacarlo. Nosotros desde la industria por eso hemos esperado que salga muchísimo antes para poder incentivar los meses de agosto y septiembre, que son también meses de temporada baja. Y obviamente que no se ajustó por inflación, pero sigue siendo un buen incentivo para la industria. Entonces eso hay que destacarlo, es un incentivo que a nosotros nos viene muy bien. Somos una industria que estuvo muy golpeada. Para que te des una idea, aún no tenemos las frecuencias aéreas que teníamos previo a la pandemia. Claro, claro. Agosto cerró un 16% por debajo de la oferta aérea que teníamos en 2019. Y julio cerró un 23%. O sea, ni siquiera se normalizó ese aspecto. Ahora, el nivel de consultas. Dame una idea del nivel de consultas que tuvieron en Pesati Viajes en estas horas. Desde ayer, digo, la gente ya está mucho más ducha, ya sabe cómo cargar los comprobantes. Contanos. Exacto. Al ser un programa en su tercera edición, la gente ya lo conoce. No hace falta casi ni comunicarlo, tanto en los medios como que la gente ya lo estaba esperando. Lo que pasa, y es lo que decía hace un rato Flor, es que se concentra todo en un periodo de, si no me equivoco, son del 6 al 18 de septiembre. Son 12 días. Entonces, lo que se nos genera es un cuello de botella, un tremendo embudo. Estamos con muchísimas consultas, con los equipos trabajando al 100% de su capacidad para dar respuesta a los clientes, buscando disponibilidad en hoteles, consiguiendo las conexiones aéreas. Bueno, la verdad que trabajando muchísimo, pero esto lo que hizo al concentrarlo en un periodo tan corto es que se satura, digamos, la posibilidad de dar una buena atención que lo queremos dar a nuestros pasajeros. Estamos trabajando a destajo
para poder cumplir con todas estas consultas que nos están llegando. Ahora, Sebastián, ¿quiénes son los que viajan en esta época del año y qué tipo de consultas? Porque me imagino que es mucho más de fin de semana, de escapada de 2 o 3 días, que de nos vamos 20 días a algún lado, y con eso a lo mejor tiene que ver también este tope de reintegro. Totalmente, a ver, quienes hoy están tomando este previaje y hacen viajes de 1 semana o más días, en general van a ser jubilados, que tienen además este incentivo de que tienen hasta un 70% de reintegro, y sí, obviamente, mucha demanda para los fines de semana o mini escapadas. Tenemos en este periodo de octubre y noviembre 2 fines de semana, un fin de semana que es hiper largo. El de octubre es un fin de semana muy largo. Hoy hablaba con un cliente que me contaba, mirá, además de que es un fin de semana largo, el día 6 de octubre mis hijos tienen las jornadas EMI en el colegio. No mis hijos, sino sus profesores, con lo cual no tienen clases. Así que pensá que en octubre hay chicos que no tienen clases ni el 6, ni el 7, ni el 10. Claro. Así que así es la idea de lo que es ese fin de semana. Y también tenemos el fin de semana de noviembre, con lo cual, obviamente, esos fines de semana ya traccionan muchísimo en cuanto a la demanda, sumar el previaje, pero lo bueno es que se va a descremar hacia los otros fines de semana que tenemos en estos 2 meses. Sebastián, muchas gracias por los datos que nos has dado. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Festejos en Brasil, 200 años y este aniversario con un marco espectacular en las calles. Claro, todo de alguna manera supeditado con el condimento de las elecciones que ya están muy cercanas, a principios del mes de octubre. Eleonora Goldman está en el lugar. Eleonora, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Contanos, este desfile, ¿qué características tiene? Con Bolsonaro, bueno, que tiene su particular estilo también, con una campaña que se recalienta cada vez más. Bueno, mira, el desfile transcurrió con toda la normalidad del caso, porque primero son los 200 años de la independencia y obviamente Bolsonaro participó de ese desfile, viendo el desfile como presidente, por lo cual, digamos, no era de esperar que tuviera algún exceso o falta de moderación. La moderación primó durante el desfile. El desfile fue interesante, digamos que, bueno, no sale de los parámetros que uno conoce. El tema no pasó por ahí. Que una vez terminado el desfile, Bolsonaro se sacó la banda presidencial y se subió a un camión. Estaba distante el camión de lo que es el Palacio del Planalto, donde estaba. El Palacio del Planalto es la Casa de Gobierno, sí. Y ahí estaba el palco, ¿no? Bueno, estaba distante el camión, se dirigió distante y allí habló ante los partidarios. Si algo caracteriza esta campaña han sido los excesos o la furia verbal, te diría. Y algunas veces la transferencia de esa furia verbal a hechos, ¿no? Hechos violentos, que es lo que de alguna manera se esperaba para esta ocasión. Ajá. No hubo ninguna de esas violencias que se esperaban, porque todo fue previsto con anterioridad. Esto lo quiero dejar bien aclarado, y todos los edificios rodeados de la seguridad necesaria como para evitar que hubiera algún exceso, ¿no? Por ejemplo, el edificio de la justicia de la Corte Suprema de Justicia. Extremadamente cuidado fue, ¿no? Vigilado, y eso queda en la Plaza Central, cerca de donde fue el desfile, ¿no? Bien, y ahí, ¿pero qué pasó? En el discurso que pronuncia Bolsonaro, digamos que él venía con una cierta moderación hasta el momento en que se excede. ¿Y en qué se excede? Se excede con una consigna. Yo te la digo en portugués y después te la traduzco. Dale. Incomível. Eso te imaginas lo que puede significar. Sí. Inmorrível, o sea, eterno. Y la última, inabrollable. ¿Qué significa inabrollable en portugués? La traducción literal, brollable, o brolla, es impotencia sexual. Ajá. Inabrollable es aquel que siempre es potente sexualmente o jamás sexualmente impotente. Ajá. Y esa fue la piedra del escándalo, claro. Porque
¿Cómo él podía pronunciar, aún en la plaza donde se había celebrado y se estaban todavía, andando el desfile, todavía no había terminado del todo, eran las partes finales del desfile, cómo él podía pronunciar semejante palabra? Claro. Digamos, es en un lenguaje que no es, digamos, primero es un neologismo, porque no existe esa palabra en portugués, pero sí existe la otra, abrollar. ¿Sí? Y bueno, cada uno lo puede traducir como claro, bien se puede le sacar sus ocurra. conclusiones. Ahora, Puede sacar sus conclusiones. Eleonora, y más allá de los 200 años del desfile y de esto que mencionas de Bolsonaro, ¿cómo están los números hoy? Digo, ¿cómo se vive esta cercanía con los comicios? Mira, la ultimísima de las encuestas salió hoy. Lo que da es 44% a Lula y 34% a Bolsonaro. La anterior de estos días, ¿no? La de antes de ayer, le daba a Lula 44% y a Bolsonaro 31%. Lo que pasa es que estas encuestas están muy estables, o sea, Lula está en el 44%, un punto más, o 44%, o sea, de 44% para 46 puede ser. Y Bolsonaro está entre 31 y 34%. Lo que se estima es que va a haber segunda vuelta, o sea que difícilmente esto se pueda resolver en la primera vuelta. ¿Y qué cálculos se hacen en un balotaje? Digo, ¿quiénes pueden apoyar a quién? No, ahí no hay duda, porque el tercero y el cuarto candidatos, una es Simone Tebet, es una mujer en el cuarto lugar, y el otro es Ciro Gómez en el tercer lugar. Ciro tiene aproximadamente un 7% de los votos y Simone Tebet tiene yo te diría que un 6%. Entonces, son dos candidatos que van a confluir, cuyos votantes van a confluir a Lula. O sea, marcha hacia una victoria Lula. Marcha hacia una victoria, claro. Como siempre digo, y como siempre dice Lula, nadie puede cantar victoria hasta el día de las elecciones. Sin duda, eso es muy cierto. Pero sí, marcha hacia una victoria. Eleonora, muchísimas gracias, como siempre. No, al contrario. Un abrazo grande. Abrazo grande. Chau, chau. Candelaria de la Sota, lo último, estamos cerca ya del cierre del programa. Bueno, Edu, te cuento rapidito que hay una encuesta interesante que realizaron del gobierno de la ciudad entre los estudiantes del último año del secundario de escuelas porteñas, tanto públicas como privadas. Bastante preocupante el resultado, porque solo 3 de cada 10 alumnos piensan que su futuro está aquí exclusivamente en la Argentina. Los otros 7 evalúan irse a trabajar o a estudiar fuera del país. Y la mayoría de ellos considera que la situación el año que viene, económica, estará peor en nuestro país. Y les preocupa mucho la inflación. Dicen que les preocupa ver que los salarios de sus padres no les alcanzan para llegar a fin de mes. Y por eso muchos de ellos evalúan la posibilidad, al terminar el secundario, ir a vivir a algún país extranjero. Muy bien. Hablamos del dólar, ¿cómo va la cotización? ¿Y hay algún punto clave, ¿no?, para señalar? Sí, en este momento el dólar paralelo permanece en 279 pesos, recuperando 5 pesos respecto del cierre de ayer, pero hay 2 claves que hay que monitorear en las próximas horas. Número 1, ¿cuánto compra? Si es como todos estamos esperando que el Banco Central vuelva hoy a comprar divisas, porque ahí Sergio Massa había dicho en las primeras 72 horas vamos a comprar alrededor de 1.000 millones de dólares. Ayer fueron 140. Vamos a ver esta tarde. Me dicen que en el mercado está muy operado el mercado cambiario. Veremos de cuánto esas operaciones se queda, cuántos dólares se queda finalmente el Banco Central. Y la segunda clave, que mañana vamos a continuar seguramente, tiene que ver con la tasa de interés, de los plazos fijos inclusive. ¿Por qué? Porque el Banco Central se reúne mañana al directorio para decidir una nueva suba de la tasa de interés, con lo cual los plazos fijos van a rendir más, y acá la pregunta es si van a rendir más que la inflación. Bueno, de eso seguramente hablaremos mañana, pero son las 2 claves de esta hora. ¿Cuántos dólares compra el Banco Central y de cuánto va a ser la suba de la tasa de interés justamente que la autoridad monetaria va a decretar en las próximas horas? ¿La tasa hasta hoy de cuánto es? Y el rendimiento mensual de los plazos fijos ronda entre 5,7 y 5,8%, con lo cual está ahí muy emparejado respecto de la inflación. Por eso la idea es llevarlo algo por arriba. Si estamos esperando una inflación de 6 y monedas para este mes,
y bueno, veremos si el Banco Central se aproxima o supera esa previsión. Estás hablando de un plazo fijo tradicional. sea, 30 días. Si hablas de un plazo fijo, UVA, ya el rendimiento te da positivo. Claro, ¿no? claro. Lo que pasa es que justamente como la expectativa es que van a subir las tasas de interés, los plazos fijos UVA en el último mes retrocedieron o desaceleraron respecto a lo que venía haciendo y ganaron terreno en los plazos fijos comunes. Muy bien. Por la suba de la tasa. Entonces, clave para seguir muy de cerca, ver si hoy se transforma nuevamente en comprador el Banco Central y ver a cuánto sube la tasa. Mañana. ¿no? Mañana. el Banco Es una decisión Central de jueves como es habitualmente, ¿no? Sí, señor. Ahí está, perfecto. Claudio, muchísimas gracias. Gracias, Flor. Gracias, Cande, a todo el equipo. Mañana nos estaremos encontrando a la 1 de la tarde. Te voy a estar esperando aquí en el programa de Maxi Montenegro. La continuidad informativa en A24 con Mariano Yese y con todo su equipo. Quédate que vale la pena. Toda la información en la tarde. Chao. Te felicito que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese show. Te felicito que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese show. Te felicito. Esa filosofía barata no la compro. Lo siento en esa moto, ya no me monto. La gente de dos caras no la soporto. Yo que ponía las manos al fuego por ti. Me tratas como una más de tus antojos. Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos. Los tengo rojos. De tanto llorar por ti y ahora resulta que lo sientes. Suena sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito.